A través del pasaje principal de hoy, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7, quiero hablar sobre la genealogía del sumo sacerdote. Así que hoy solo será una introducción, porque hay mucho de qué hablar. Y esto está basado en el sexto libro de la Historia de la Redención. Por supuesto, todavía no está publicado en inglés, pero ya está traducido y listo para publicarse muy pronto. Así que puedo decir con confianza, tal vez a finales de este año o a principios del próximo año. Así que ya está listo y las cosas están avanzando. Y esto te ayudará a entender sobre el sexto libro. Es solo una especie de visión general. Y primero que nada, queremos hablar sobre las genealogías. Entonces, primero que nada, ¿cuál es la función? La función y cuál es la importancia de estudiar la genealogía. Entonces, ¿por qué estudiar las genealogías en general? ¿Por qué estudiar? Primero que nada, siempre decimos, ya sabes, la historia de la redención. Y así, solo para resumir la historia de la redención. Tiene tres elementos principales de la creación. Y el mundo creado cayó por la desobediencia de Adán y la mujer. Pero Dios prometió la simiente de la mujer, y así comenzó la obra de restauración. Restauración. Con la segunda venida habrá consumación, que es la culminación. Consumación a través de la segunda venida, Señor. Y todo esto es la historia de la redención. Todo esto está centrado en la muerte y resurrección de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Así que toda esta obra de salvación se llama la historia de la redención. Y esto es, en otras palabras, la Biblia. Y si miras Efesios 1, versículo 7, dice, en él tienes el perdón de tus pecados por su redención, la obra de redención. Así que la redención está diciendo que hubo un precio que se pagó. Entonces, la salvación no es barata ni es gratis, sino que Jesús pagó el rescate y Él pagó el precio por nuestra redención, nuestra salvación. Y así Él se convierte en el cumplimiento de Génesis 3, versículo 15, donde Dios prometió, como un pacto, que enviaré la simiente de la mujer para herir la cabeza de la serpiente. Y así, toda esta obra de redención está centrada en la muerte de Jesús y su resurrección. Y no solo eso, sino que también esperamos la segunda venida. Así que en la segunda venida, como dice 1 Corintios 15, versículos 50 al 52, hubo dos eventos principales. Y aquellos que han muerto en Cristo resucitarán, así que resurrección. Y luego, los que estén vivos, cuando nos encontremos con el Señor en el tiempo final, mientras estemos vivos en ese momento, entonces ocurre la transfiguración. Y esto significa que no veremos la muerte, sino que seremos transformados en cuerpos espirituales. Y entraremos al cielo
encontrándonos con el Señor en el aire, y nos reuniremos todos juntos. Y así, esta es la historia de la redención. Pero esto realmente no es solo la historia de la redención, sino que es su historia de mi redención. O podemos decir nuestra redención. Y entonces aquí estamos, parados más cerca en los últimos tiempos, cerca de la venida del segundo Señor. Así que este es nuestro, tú estás aquí. En Google Maps, tú estás aquí. Así que estamos muy cerca de la consumación de la obra de salvación. Y entonces aquí, este es el resumen de la historia de la redención. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con las genealogías? Porque la mayoría de la gente se salta las genealogías. Entonces, aburrido. Pero primero que nada, las genealogías son el resumen condensado de esta vasta historia de la redención. Así que, la genealogía es un resumen condensado de la historia de la redención. Y entonces, si miras, por ejemplo, Génesis 5, versículo 1 dice, el libro de las generaciones. Y en hebreo, el libro de las generaciones es en realidad Sapor Toldat. Así que sepe, Toledo. Así que este es el libro de generaciones. Así que es el libro de la genealogía de Adán. Además, si miramos Mateo 1, versículo 1, también tenemos el libro de la genealogía de Jesús. Libro de genealogía. Y aquí, esto también es. Biblia Geneseo. Y este es Biblos. Este es el libro de la genealogía. Así que, aunque tal vez sea solo un capítulo, en esos pocos versículos contiene toda esta vasta historia de redención que está condensada. Y entonces, no son solo nombres, sino que dentro de los nombres hay una gran historia detrás. Por ejemplo, si eres de Estados Unidos, puedes memorizar todos los presidentes de los Estados Unidos, o si eres de Canadá, sabes quién es el primer ministro. Y si solo enumeras los nombres de los presidentes, con solo escuchar el nombre, ya sabes lo que pasó en esa época. Por ejemplo, ya sabes, Jimmy Carter o Ronald Reagan, los años 80. Sabes, es cuando Estados Unidos realmente prosperó y pudo superar a Rusia en la Guerra Fría. Así que, solo con ese nombre, toda esa historia está ahí dentro. Entonces, la genealogía es un resumen condensado. La comprime como un archivo zip y la corta porque Dios no puede escribir todo. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué necesitamos estudiar la genealogía del sumo sacerdote? Porque es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Y decimos que queremos seguir a Dios. Queremos obedecer a Dios. Pero Dios nos manda estudiar las genealogías. Y hasta ahora han sido abandonadas y han sido menospreciados o pasados por alto. Pero en Deuteronomio 32, versículo 7, dice, considerad los años de todas las generaciones.
Así que recordad los días de antaño. Y luego dice, considera los años de todas las generaciones. Y así consideren en hebreo es Bin, Sanot y luego Dorvador. Así que Vador. Huerta. Así que, se nuevo. Eso significa a considerar. Significa indagar. Significa investigar. Investigar. Así que esto es un comando. Recuerden, este es un mandato de Dios. Este es el mandato imperativo. Es necesario tenerlo en cuenta. Es necesario preguntar y es necesario investigar. Y años, que es Sanot. Sanot. Se habla de fechas y cronología. Y luego Dorvadores generación y generación. Pero generación y generación son todas las generaciones. Y todas las generaciones, cuando enumeras las generaciones, está hablando de genealogía. Así que genealogías. Así que Dios nos está ordenando estudiar todos los años, fechas y cronologías de las genealogías, porque dentro de ellas está escondida la administración de Dios en la historia redentora. Dentro de las fechas, dentro de la cronología, vemos cómo Dios interactuó con la humanidad, cómo obró su providencia en la historia de la humanidad. Y cuando hacemos estos cálculos, descubrimos la providencia de Dios y su obra soberana en la historia. Así que aquí vemos que la genealogía es algo que necesitamos que se nos ordene, que se nos manda a estudiar e investigar. Y especialmente si estamos estudiando la genealogía del sumo sacerdote, la genealogía del sumo sacerdote se encuentra en Primera de Crónicas 6, 3 al 15. Y lo importante de esto es que la genealogía del cronista es que si miras la historia desde Adán hasta el regreso, toda esa historia de aproximadamente 3600 años han sido condensados en la genealogía del cronista. Lo importante es donde aparece esta genealogía. Y aparece justo después de sus 70 años de cautiverio en Babilonia. Así que tienes que entender el contexto histórico. Pasaron 70 años en el cautiverio babilónico. Han regresado y la mayoría de los estudiosos creen que fue Esdras quien reunió el Antiguo Testamento y él compiló esta genealogía. Y la razón por la que compiló esta genealogía fue para que el pueblo no olvidara sus raíces espirituales. Y la misión que Dios les ha dado y el pacto en Génesis 3, versículo 15, que Dios les entregó. Por supuesto, se establecieron diferentes pactos, pero todos hablan de lo mismo, Jesucristo, su obra de expiación y la segunda venida. Así que esta genealogía aparece después de 70 años. Y lo que esto nos dice es que, a pesar del pecado y la desobediencia de Israel, Dios no los desechó, sino que incluso después de 70 años, Dios aún mantuvo su promesa y Dios todavía los restauró y los trajo de regreso a la tierra prometida. Y esta genealogía es evidencia de que, a pesar de este periodo de oscuridad,
la historia de la redención seguía avanzando y cumpliéndose sin detenerse. Y por eso la genealogía de este cronista es muy importante. Y especialmente la genealogía de este cronista se basa en la tribu de Leví, que es la tribu del sumo sacerdote, y la tribu de Judá. Así que a través de esta genealogía del sumo sacerdote podemos entender el mundo espiritual. El mundo espiritual. Los sumos sacerdotes son los que están a cargo de las cosas espirituales, la adoración. Y a través de esta genealogía de crónicas, podemos entender el flujo de los primogénitos de Dios y el flujo del mundo espiritual, donde la voluntad de Dios y su obra descansaba sobre eso. Y por eso estamos estudiando la genealogía de crónicas o la genealogía del sumo sacerdote. Así que es muy importante para nosotros estudiarla. Yo creo que alguien puede ponerle seguro a eso. Ok, gracias. Entonces, Romanos 11, el versículo 29 dice que una vez que Dios nos llama, Él no nos desecha. Así que Romanos 11, versículo 29 dice, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Así que, una vez que Dios nos llama y Él establece un pacto, no nos desecha porque pequemos o desobedezcamos o porque cometamos errores. Pero los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Él nos sostiene hasta el final. Somos nosotros los que huimos de Él. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pero necesitamos vivir vidas caminando con Dios, no como Caín, que se apartó de Dios. Así que oro para que puedas creer que, donde sea que estés en tu vida, Dios está contigo en medio de las pruebas y tribulaciones, que Dios te sostiene hasta el final. Y yo oro y bendigo esto sobre ti en el nombre del Señor. Amén. En segundo lugar, miraremos al sumo sacerdote. Así que estudiamos sobre la importancia de estudiar la genealogía. Es muy importante. De hecho, toda la Biblia es genealogía. Comienza con la genealogía. Hay genealogías en el medio. El Nuevo Testamento comienza con la genealogía, termina con la genealogía. Es solo un gran libro de vida, la genealogía de todas las personas redimidas. Y así estamos estudiando la genealogía del sumo sacerdote. Así que veamos al sumo sacerdote. Hay dos expresiones para sumo sacerdote en hebreo. Entonces Cohen Gadol y Cohen Ros. Así pues, de este mismo Cohen Gadol que vemos aquí, y Cohen Ros. Así que este Cohen Gadol significa gran sacerdote. Significa sacerdote honorable. Honorable sacerdote. Y este Cohen Ros. Entonces Cohen significa obviamente sacerdote. Ros significa sacerdote principal. Es como el primer sacerdote o el sacerdote principal.
y también el sacerdote representante. Sacerdote representante. Así que estas son las dos expresiones principales para sumo sacerdote. Entonces Cohen Gadol y Cohen Ros. Y entonces, cuando vemos a estos sumos sacerdotes y sus funciones, tienen diferentes roles. Así que, primero que nada, ¿cuál es el papel del sumo sacerdote? Es dirigir la adoración y los sacrificios. Así que si ves Hebreos 8, versículo 3, lo veremos un poco más adelante. Hebreos 9, versículo 7. Los sacerdotes estaban a cargo de las cosas del templo, de limpiar el templo, servir en el templo. Ellos eran los que dirigían la adoración, los que daban la palabra, los que dirigían la alabanza. Y así, estos son los sumos sacerdotes que lideraban todas las cosas espirituales. Y luego, especialmente, esto es muy importante, una vez al año, en el séptimo mes y el 10º día, como saben, este es el día de la expiación. Y el sumo sacerdote, solo el sumo sacerdote, no pueden entrar en ningún otro momento, pero un día al año entran al lugar santísimo. Así que está el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay un velo que lo bloquea, ya sabes, por cuestión de tiempo, quieren alargarlo. Y el sumo sacerdote va ahí una vez al año, pero según el sexto libro, sabes, al menos 4 veces, él va y viene cumpliendo con sus deberes. Lo que él hace expiación por sí mismo y por el pueblo. Así que este es el día de la expiación. Y este contenido se encuentra en Levítico 16:29 y también en Levítico 16, versículo 12. Así que vamos a buscar estos pasajes para nuestro entendimiento. Muy bien, vamos a ir, primero que nada, a Hebreos 8, versículo 3. Aquí hay un gran significado, aquí hay profundidad. Esto es increíble. Vamos a buscar Hebreos 8:3. Leamos juntos. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer dones y sacrificios, así que éste también debe tener algo que ofrecer. Así que los sumos sacerdotes ofrecen dones y sacrificios. Ellos estaban a cargo de la adoración. Vamos a Hebreos 9:7. Leamos juntos. Pero en el segundo entra el sumo sacerdote una vez al año, siempre con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que el segundo está hablando del lugar santísimo. Y esto de una vez al año, la fecha es el séptimo mes y el día 10. Vamos a Levítico 16, versículo 29. Esto da la fecha. Y el versículo 12 muestra cómo primero entra con el incensario y el humo. Leamos Levítico, capítulo 16, versículo 29. Se los voy a leer. Y esto será un estatuto permanente para ustedes. En el séptimo mes, el día 10 del mes, humillarán sus almas y no harán ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que habita entre ustedes. Así que esta es la fecha, el día de la expiación, séptimo mes y 10º día, día de la expiación. Pero lo interesante es que en el versículo 12, él toma un incensario. Y es un incensario. Es como una olla. Piensa en una olla.
Toma brasas del altar del holocausto, y luego las mezcla con incienso. Así que este sumo sacerdote aquí, perdón por mí, incapacidad para dibujar, él está cargando este incensario, toma las brasas del altar del holocausto y las mezcla con incienso. Y es como humeante, y es como nublado y humeante, y entra en el lugar santísimo. Vamos a buscar el versículo 12. Esto es muy interesante aquí. Ok, Levítico 16, versículo 12. ¿Listos? Empecemos. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso dulce finamente molido, y lo llevará dentro del velo. Así que supongo que si necesito dibujarlo. Entonces aquí está el templo. Este es el lado este. Esta es la puerta. En cuanto entras, este es el altar del holocausto. Y este es el lavacro de agua. Este es el lugar santo. Y este es el lugar santísimo. Y entonces, frente al velo también está el altar del incienso. Él pasa a través del velo y entra en este lugar santísimo. Ahora, lo interesante es que todo ahí es de oro. Y ahora está muy lleno de humo y la presencia de Dios está descendiendo en ese lugar. Y entonces, ¿a qué apunta esto? Así que está muy nublado y lleno de humo, y Dios está descendiendo en su presencia. Y esto es una sombra de la segunda venida, el Señor, el Hijo del Hombre descendiendo en las nubes en su segunda venida. Y eso es, ya sabes, de lo que hablé en la consumación, cuando somos transfigurados y resucitados. Así que esto es una imagen de eso y apunta a esa obra. Y el Señor siempre desciende en una nube, como en el monte Sinaí. Cuando recibieron la palabra, las nubes llenaron el aire y hubo truenos y relámpagos. Y el Señor descendió. Él descendió hacia el pueblo. Y de esa misma manera, en el tiempo del fin, en la segunda venida, cuando el Señor venga en el aire, va a venir cabalgando sobre las nubes, ¿verdad? Y esto es a lo que apunta. Y Él va a hacer expiación eterna por nosotros. Así que se consuma, se perfecciona, se completa. Así que ya no necesitamos hacer, ya sabes, más de esa adoración y vamos a ir al cielo. Y entonces, si miras, en Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, dice, el ángel poderoso descendió del cielo vestido con la nube. Y luego en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, dice que el Hijo del Hombre viene cabalgando sobre una nube. Así que este sumo sacerdote, cuando toma ese incensario con todo el humo del incienso, ya sabes que también representa la oración y entra al lugar santísimo, entonces. Esto señala la expiación eterna que vendrá en la segunda venida, Señor. Así que el Señor viene en las nubes, en el humo. Oro para que tengamos la fe para encontrarnos con la segunda venida. Señor, Padre nuestro, cuando venga en el aire, sed vosotros los que estéis despiertos y alerta a su venida. Y cuando lo seamos, podremos ser la verdadera novia de Cristo. Y yo oro y bendigo esto sobre ti en el nombre del Señor. Amén. Así dirigieron el culto y los sacrificios. Además, en segundo lugar, no solo dirigieron el culto, sino también
A través de las genealogías puedes comprender el flujo del mundo espiritual. Entonces, ahora bien, Aarón fue el primer sumo sacerdote. Aarón fue el primer sumo sacerdote, inaugurado por Dios mismo. Pero Aarón tuvo 4 hijos. Y aquí es donde la genealogía es muy importante. El primer hijo fue Abiú, Sadá, y luego Eleazar y Itamar. Pero ¿quién debería haber sido el siguiente en la fila para recibir la sucesión del sumo sacerdote? Debería haber sido Abiú, ¿verdad? Pero como Abiú y Nadab ofrecieron fuego extraño al Señor, ¿qué les pasó? Sí, Dios los mató, porque ofrecieron fuego extraño. ¿Qué es ese fuego extraño? Hablaremos de eso un poco más adelante. Así que ahora solo quedan Eleazar e Itamar. Y entonces estos 2 hijos tienen los deberes sacerdotales. Ambos son sacerdotes y todavía sirven en la iglesia. Pero lo importante es que a través de la genealogía vemos que el sacerdocio llegó a Eleazar. Eleazar, así que Dios, por supuesto. Itamar era sacerdote, pero el sumo sacerdocio le tocó a Eleazar. Así que la bendición especial de Dios, la unción de Dios y la obra de Dios pasaron por Eleazar. Entonces, por ejemplo, si Eleazar era el sumo sacerdote e Itamar solo era un sacerdote, ¿a través de quién preferirías pedir oración? ¿Querrías acudir a la persona con la voluntad de Dios reposando sobre él, la unción de Dios? ¿Por qué vamos con el pastor principal, Philip Lee, para pedir oración? Porque él es el hombre que Dios ha escogido para ser el pastor principal de nuestra iglesia. Él es quien ha sido ungido para ser nuestro pastor principal. Y así, esa unción y esa bendición recaen sobre Eleazar. Números capítulo 3, versículo 4 y también Números capítulo 20, versículos 26 al 28. Y así, a través de la genealogía, vemos dónde está la voluntad de Dios, dónde está la mente de Dios y dónde está su corazón. Vemos hacia dónde fluye, hacia dónde va el flujo espiritual. Y así, Dios está obrando a través de Eleazar. Por supuesto, Itamar no está, ya sabes, olvidado. Después, de hecho, el sacerdote Elí viene de la línea de Itamar, pero, claro, luego sabemos que Elí y sus hijos mueren, y así vemos que algunas líneas familiares se cortan, y algunas líneas familiares son ungidas por Dios. Así que el flujo del mundo espiritual se puede ver a través de las genealogías, el flujo del mundo espiritual. Eso tiene sentido. Así que podemos ver cómo Dios está obrando. Vamos a ver estos versículos. Voy a terminar en unos minutos aquí. No puedo extenderme demasiado. Brevemente, vayan a Números 3, 4. Probablemente tengamos que continuar la próxima vez. Entonces, Números capítulo 3, versículo 4. Bien, leamos eso juntos. ¿Listos? Comiencen. Eleazar e Itamar ejercieron como sacerdotes en vida de su padre Aarón. Nadab y Abiú murieron, y así Eleazar y Nitima asumieron el sacerdocio. Pero vemos que la voluntad de Dios va a descansar sobre Eleazar. Ahora
Busquemos el libro de Números, capítulo 20, break time igual a 0.5 barra diagonal, versículo 26. Y se los voy a leer. Desviste a Aarón y viste a Eleazar. Aarón partirá y morirá allí. Leamos juntos Números 20:28. Comience. Tras vestir Moisés a Eleazar con las ropas de Aarón, éste murió en la cumbre del monte. Luego Moisés y Eleazar bajaron de la montaña. Así vemos que la voluntad y la unción de Dios descansaron sobre Eleazar a través de la genealogía. Así que seguimos siguiendo la genealogía. Así que por hoy vamos a hacer una conclusión. Hay dos cosas con las que quiero concluir. Primero que nada, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento es una sombra del sumo sacerdote eterno, Jesucristo. Así que, en conclusión, el sumo sacerdote SS es una sombra del sumo sacerdote eterno, Jesucristo, quien vino según el orden de Melquisedec. Así que, Jesucristo. Voy a escribir algunos versículos aquí. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. También Hebreos, capítulo 10, versículos 22 al 24. Y esto te muestra que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno. Vamos a buscar un par de versículos, pero también nosotros lo somos. Lo importante es que nosotros somos los sacerdotes de Dios. El sumo sacerdote eterno es Jesús, pero nosotros somos los sacerdotes de Dios. Tú, así que, el sumo sacerdote también señala a los creyentes, los santos en los últimos tiempos. Y entonces, si ves 1 Pedro 2, versículo 5, Él nos ha llamado como un sacerdocio real y santo para ofrecer sacrificios santos. Y también en el capítulo 2, versículo 9, un reino de sacerdotes. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Dice que somos un reino de sacerdotes. Así que en los últimos tiempos o en el Nuevo Testamento, hemos sido llamados como sacerdotes para ofrecer adoración y sacrificio a Dios. Y entonces, a través de las lecciones aprendidas en el sumo sacerdote, vemos que hay una gran consagración que ocurre. Santidad y piedad. No podemos tomar la adoración a la ligera, y estos sacerdotes guiaban al pueblo a adorar. Y estamos llamados a hacerlo. Lo veremos luego, pero veamos dos versículos y concluyamos. Bien, Hebreos 3, 1. Búsquenlo. Así que, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Hebreos 4:14 dice que tenemos un gran sumo sacerdote que pasó a los cielos, Jesucristo. Además, si vas a Hebreos 4:16, dice que necesitamos entrar al trono de la gracia para encontrar ayuda en nuestro tiempo de necesidad. Así que nuestro sumo sacerdote ha pasado por todas las debilidades por las que nosotros pasamos. Él ha pasado por todas nuestras enfermedades y todas las debilidades de la humanidad, pero sin pecado.
Así que Él puede mediar entre Dios y la humanidad. Así que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote eterno, quien ha abierto el camino hacia nuestro Dios viviente. Y entonces, en nuestra vida diaria, tenemos que vivir una vida siempre acercándonos a Dios, siempre acercándonos más a Dios a través de la oración y de la palabra. Tenemos que ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. Nuestra adoración debe ser perfecta y completa y agradable a Dios. De hecho, Romanos 12, 2 dice, por lo tanto, les ruego, en vista de la misericordia de Dios, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, lo cual es santo y agradable a Dios. Y también en Romanos 15, versículo 16, dice, somos sacerdotes que hemos sido llamados a ofrecer a los gentiles como sacrificio y ofrenda a Dios. Así que oro para que Shiloh, al entrar en un nuevo liderazgo y en un nuevo año fiscal, podamos entender nuestro papel como sacerdotes, primero que nada, adorar y que nos convirtamos en un reino de sacerdotes, para que nos convirtamos en una comunidad donde podamos ofrecer a los gentiles como sacrificio a Dios. Eso es evangelismo. Y los líderes van a hablar de eso, pero en el futuro, el pastor principal nos dio orientación. Él dice, oye, lo estuvimos pensando, pero ¿por qué no hacen ustedes un seminario de historia de la redención en inglés en la iglesia Pyongyang? Así podríamos tener un seminario unido en inglés, tal vez en Moria por primera vez. Escuelas, ministerios de hombres, mujeres y Joseph, todos adorando en inglés en un seminario con el pastor principal y nuestros ministros. Esta es nuestra nueva visión y dirección. El año próximo será la conferencia Hora Unida de EPSIBA. Habrá una proclamación. Y hay tantas cosas que Dios nos ha dado algo para que lo hagamos. Y como predicó el pastor principal la semana pasada, una vez que completemos el trabajo que Dios nos ha dado para hacer, entonces podremos glorificar a nuestro Padre. Por eso, pido que podamos comprender nuestra tarea y nuestro papel. Jesús es nuestro sumo sacerdote eterno que ha abierto el camino para que podamos ir a Dios y que podemos acudir a Él en cualquier momento y que Él se compadece de nosotros. Y que cada día necesitamos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Así que oro para que realmente en nuestras vidas ofrezcamos una adoración que sea agradable a Dios y anda con Enoc día tras día. Al fin de los tiempos, en la expiación, transfigurarse e ir al cielo sin ver muerte. Y yo oro, bendice a este oponente en el nombre del Señor. Amén. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo. Podemos entrar en la introducción a la genealogía del sumo sacerdote. Y Padre, a través de este corto tiempo, pudimos entender la importancia de estudiar la genealogía del sumo sacerdote. Y como apunta hacia ti, y como es una imagen de nuestras vidas de fe. Padre, te pedimos que nosotros, como Silo, podamos convertirnos verdaderamente en un reino de sacerdotes edificados y arraigados. En tu palabra, ayúdanos a ofrecerte un sacrificio completo, una adoración completa que sea en espíritu y en verdad. Padre, enfrentamos pruebas y tribulaciones, pero sabemos que nos das retos que podemos superar y siempre dar una salida. Guíenos por el camino de vida y transfiguración. Gracias, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios con nuestros aplausos.